Hola, sean bienvenidos a su quinta clase de la materia de Historia e Identidad. Soy la profesora Diana Laura García Pérez y en esta ocasión estaremos hablando de la posrevolución. Recordamos que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Esta situación la estuvimos viendo en la primera sesión y haremos una breve retroalimentación. Recordemos que al comenzar el año de 1910, centenario de la independencia, el régimen porfirista preparaba con esmero diversas festividades, aunado al hecho de que las campañas presidenciales estaban en su apogeo, por lo cual el panorama político se hallaba pleno de expectación en torno a la campaña electoral que tendría lugar en ese mismo año conmemorativo. En este proceso, los resultados favorecieron de nuevo a Díaz, pero las ignoradas acusaciones formales de fraude ante el Congreso hechas por los antirreeleccionistas hicieron que un movimiento electoral se convirtiera en armado a partir de la promulgación de Madero desde Estados Unidos del Plan de San Luis, llamando a las armas el 20 de noviembre de 1910. El maderismo tuvo sus primeros reveses en Puebla, 2 días antes de la fecha de convocatoria, con la muerte de los hermanos Aquiles y Máximo Cerdán. No obstante, se extendió rápidamente por los estados norteños, teniendo a Chihuahua como su centro de operaciones y destacando en las primeras acciones las figuras de Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Luz Blanco y Abraham González. El presidente Díaz desestimó en un principio la fuerza que el movimiento pudiera tener, pero en los primeros meses de 1911, ya con Madero al frente y las fuerzas zapatistas sublevadas en Morelos, las victorias de los rebeldes sobre el ejército federal se fueron acumulando. Eran los momentos para que el presidente presentara proyectos de ley con objeto de reformar el sufragio y efectuar cambios de última hora en su gabinete, pero ya era demasiado tarde. Díaz también envió negociaciones secretas ante los revolucionarios y representantes oficiales poco después. Ante el importante triunfo de Orozco en Ciudad Juárez, tomado definitivamente el 10 de mayo después de varios armisticios, las negociaciones llegaron a su fin y el 21 de ese mismo mes se firmaron en el edificio de aduana los tratados de Ciudad Juárez, cuyos principales acuerdos serían las renuncias de Porfirio Díaz y Ramón Corral, el nombramiento del porfirista Francisco León de la Barrera como presidente interino, rodeado de un gabinete pactado en el cual había representantes de ambas partes, la convocatoria de elecciones para ese mismo año y, por último, un elemento que sería motivo de fuertes conflictos en la etapa subsecuente, el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias. La revolución, aparentemente, había concluido, pero las demandas sociales acumuladas durante décadas se había activado en medio de la lucha política, de manera complementaria y como un puente difícil de tender. En los contenidos del Plan de San Luis había otros compromisos que ampliarían su poder de convocatoria más allá del ámbito político, por lo que constituyó un punto de partida para transformaciones más profundas y complejas. Los distintos grupos y la suma de ideas los propusieron y defendieron durante los siguientes años de esta guerra y le dieron, en muchos sentidos, un nuevo perfil al país surgido de la contienda. Es así como tenemos estos breves datos acerca de lo que la revolución significó en sus primeros años
y debido a que las causas principales eran el mal manejo de la economía, pues lamentablemente las tierras de aquellas personas que eran indígenas y que no tenían los recursos para poder trabajarlas pasaban a manos de personas más adineradas sin previo aviso. La cuestión de la explotación laboral, ya que las jornadas eran muy amplias y sobre todo que una política se había mantenido con un mismo representante por más de 20 años, significaba que el país tenía muchísimas cuerdas flojas en su manejo. Por lo tanto, distintas personalidades, entre ellas Francisco I. Madero, funge como un visionario para poder acabar con esta situación y es cuando crea en cada estado, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, los clubes que lo ayudarían a una ideología antirreeleccionista y poder llegar así a la presidencia de nuestra nación. Pero esta situación se ve pues un poco situada con la presidencia de Victoriano Huerta. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, se celebraron elecciones extraordinarias que colocaron en la presidencia a Francisco I. Madero. Este comenzó a gobernar el 6 de noviembre de 1911, pero sus reformas moderadas no complacieron a amplios sectores que habían apoyado el proceso revolucionario, especialmente campesinos que ansiaban una reforma agraria. Emiliano Zapata encabezó revueltas apoyadas en un manifiesto de finales de noviembre de 1911, llamado Plan de Ayala, que desconocía el gobierno de Madero y reclamaba la devolución de las tierras a los campesinos que las trabajaban. Pascual Orozco también se manifestó contra Madero. Incluso el gobierno estadounidense se mostró descontento con el gobierno mexicano, tanto por su posición conciliadora con algunos grupos revolucionarios que amenazaban los intereses económicos de Estados Unidos en la región, como por la decisión de Madero de grabar la explotación petrolera. Finalmente, Madero fue derrocado por uno de sus generales, Victoriano Huerta, quien se unió a una conspiración de militares afines al Porfiriato, apoyados por el embajador estadounidense. Esta conspiración recibió posteriormente el nombre de Decena Trágica. Huerta fue proclamado presidente el 19 de febrero de 1913 y Madero fue asesinado 3 días después. Huerta ocupó la presidencia entre febrero de 1913 y julio de 1914. Instauró un régimen dictatorial que contó con la oposición de diversas facciones revolucionarias y constitucionalistas, con excepción de las que conducía Pascual Orozco. Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe, que desconocía al gobierno de Huerta, y organizó el ejército constitucionalista para deponerlo. Los revolucionarios Álvaro Obregón y Pancho Villa se sumaron a los esfuerzos de Carranza en el norte, y Zapata lo hizo en el sur. El nuevo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, asumió en marzo de 1913 y decidió apoyar a los constitucionalistas. Los triunfos militares de la División del Norte, de Pancho Villa y de las otras fuerzas del ejército constitucionalista obligaron a Huerta a renunciar y exiliarse en julio de 1914. Carranza se proclamó presidente en calidad de jefe del ejército constitucionalista, con el apoyo de Obregón, pero Villa y Zapata se opusieron y proclamaron soberana a una convención celebrada en Aguascalientes que eligió a otro presidente. Así comenzó una guerra entre el ejército constitucionalista de Carranza y las fuerzas convencionalistas de Villa y Zapata. A partir de 1915, las tropas de Villa sufrieron importantes derrotas frente al ejército constitucionalista. Este contaba, además, con el apoyo de Estados Unidos, razón por lo que Villa llegó a atacar el pueblo de Columbus, en Nuevo México. Esto provocó que fuera perseguido no solo por el Ejército Federal Mexicano, sino también por tropas estadounidenses.
Mientras se hacía fuerte en todo el territorio mexicano, el gobierno de Carranza convocó a un Congreso Constituyente, que en 1917 proclamó una nueva constitución. Carranza fue electo presidente constitucional y consagró, a través de la Carta Magna, algunos principios liberales, pero también demandas sociales surgidas al calor de la Revolución, como lo son la separación entre la Iglesia y el Estado, la educación laica, obligatoria y gratuita, la inhabilitación de las reelecciones presidenciales, una serie de derechos laborales, la capacidad del Estado para explotar minerales e hidrocarburos y expropiar latifundios para fraccionarlos. Durante la presidencia constitucional de Carranza, el movimiento zapatista fue vencido y en 1919 Zapata fue asesinado. En el norte, los villistas fueron perdiendo poder y luego de que Carranza fuera asesinado en 1920, el presidente interino, Adolfo de la Huerta, le ofreció a Villa tierras para sus hombres y una hacienda a cambio de que se retirara de la actividad política. Villa aceptó. Estos hechos marcaron el final de la Revolución Mexicana. De todos modos, los hechos de violencia continuaron, como demuestra el asesinato de Villa en 1923. En esta etapa es importante recordar a los principales personajes que dieron importancia a este suceso histórico. Entre ellos se encuentra principalmente José María Pino Suárez, que nace en 1869 y muere en 1913. Pino Suárez dirigió el periódico El Peninsular, afiliado al partido antirreeleccionista. Además, participó en la campaña política de Francisco I. Madero. Al estallar la revolución, se le nombró desde Nueva Orleans, Estados Unidos, gobernador provisional de Yucatán, cargo que ocupó del 5 de junio al 8 de agosto de 1911. Los hermanos Flores Magón, que eran principalmente Jesús Ricardo Flores Magón y Enrique Flores Magón. Los hermanos Flores Magón tuvieron un lugar importante en los procesos de la Revolución Mexicana, pues lograron organizar e incentivar un movimiento libertario desde los Estados Unidos que contribuyó a poner fin al régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Pascual Orozco, persona que nace en 1882 y muere en 1915. A partir del 20 de noviembre de 1910, Pascual Orozco se convierte en uno de los principales líderes revolucionarios del estado de Chihuahua, participando en las batallas de San Isidro, Pedernales, Cerro Pietro y Malpaso. Victoriano Huerta, nace en 1845 y muere en 1916. En 1913, Victoriano Huerta instauró una dictadura contrarrevolucionaria y Obregón, incorporándose a la lucha en el bando de los constitucionalistas, improvisó a un grupo armado con cerca de 800 indios yaquis que se convirtieron en la base de lo que posteriormente se conocería como Ejército del Noreste. Venustiano Carranza, el cual nace en 1859 y muere fusilado en 1920. Al estallido de la Revolución Mexicana en 1910, Venustiano Carranza se adhirió al maderismo. Ocupó el cargo de gobernador de Coahuila 2 veces, la primera manera interina de mayo de 1911 a agosto de 1911 y en la segunda mediante elección popular de noviembre de 1911 a marzo de 1913. Plutarco Elías Calles, el cual nace en 1877 y muere en 1945. El mandato de Plutarco Elías Calles
se caracterizó por la fuerte consolidación y profundización de la Revolución Mexicana, la reforma agraria, la extensión de la enseñanza, construcción de obras públicas y la reorganización del ejército. Álvaro Obregón, el cual nace en 1880 y muere en 1928. Álvaro Obregón se postuló como candidato a la presidencia de México el 1 de junio de 1919. Antes de su candidatura, Obregón había combatido como general en importantes batallas. Obregón fue aliado de Venustiano Carranza hasta que el Barón de Cuatro Ciénegas buscó para sucederlo en la presidencia de México a un civil y no a un militar como lo era el Manco de Celaya. Obregón sentía que él debía ser el sucesor natural de Carranza. Estos personajes dieron mucha importancia a lo que sería la segunda etapa de la revolución y también a los años posteriores a esta como las consecuencias, pues fueron personajes políticos que ayudaron a sentar las bases de una democracia y una constitución que marcara los derechos sociales, los cuales son el trabajo, la educación y el derecho a la propiedad. Como consecuencias de la revolución, los enfrentamientos militares y otros hechos de violencia que tuvieron lugar durante los 10 años que duró la Revolución Mexicana dejaron un saldo de muertes muy elevada. A esto se sumaron las hambrunas y enfermedades que se desataron durante los conflictos. En general, se estima que las víctimas superaron el 1 millón de personas. También encontraron la muerte durante el proceso revolucionario importantes líderes políticos y sociales, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Pancho Villa. El final de la revolución no terminó con los hechos de violencia, pero tanto las demandas sociales y económicas de los revolucionarios como los principios y derechos consagrados en la Constitución de 1917 ejercieron su influencia en la actividad política de los años siguientes. Una de las consecuencias más importantes de la revolución fue la inclusión en la Constitución de la reforma agraria, que había nacido de las demandas de los sectores más radicales. Consistía mayormente en la capacidad estatal para fraccionar latifundios y repartir tierras entre los campesinos pobres. También fue importante el reconocimiento constitucional de los derechos laborales. De todos modos, las medidas adoptadas no solucionaron en la práctica los problemas de las poblaciones pobres y campesinas. Cuando asumió la presidencia Lázaro Cárdenas en 1934, el problema de la distribución y capacidad productiva de las tierras seguía siendo un asunto en gran medida irresuelto. Entonces podemos ver que ante la situación de que la revolución estallara y se posicionara como uno de los sucesos que podría ayudar a la población más pobre, realmente no cometió su objetivo. Y las condiciones precarias en donde se mantenían los agrícolas terminaron siendo de igual manera en años posteriores, haciendo que no hubiera una evolución significativa en la cuestión social y política para estos sectores de la población. Muy bien, vamos a ver dos pequeños videos como resumen de las ideas principales acerca de este proceso histórico. Muy bien, el primer video que estaremos presentando es un recordatorio o un resumen de lo que sería la Revolución Mexicana.
Muy bien. Entonces, como podemos ver, este proceso histórico acerca de la revolución fue principalmente como una solución a las cuestiones de reelección que se estaban viviendo en el país y, como lo mencioné en un principio, para acabar con las situaciones de economía y de malos procesos de repartición de tierras a los pobladores, porque aquellas tierras que no eran trabajadas y que tenían dueños se les eran repartidas principalmente a las personas que integraban la clase social alta, haciendo que aquellos que eran personas indígenas tuvieran mayores necesidades y no podían satisfacerlas de una manera pronta o de una forma adecuada. Este proceso llevó más de 10 años y entonces la revolución significó un cambio en el sistema político de nuestro país. Lamentablemente, hay diversas situaciones que han hecho que este proceso se vea coartado y no se hable como tal de un fin, sino como un camino que todavía sigue abierto a diversos cambios. Ahora bien, veamos un pequeño video acerca de la Constitución política, que es que es más bien el principal documento legal que tenemos nosotros en el país. Muy bien. La Constitución fue y sigue siendo uno de los principales documentos legales que da esta proclamación a saber cómo va a ser la organización política de nuestra nación.
en la cual se definen los derechos sociales, los derechos humanos o individuales y también la forma en que el gobierno va a estar representado por servidores públicos, así como sus funciones y la cuestión de organización a nivel federal. Es uno de los documentos que está conformado por 136 artículos y 11 transitorios, los cuales ayudan a saber cuáles artículos han sido modificados y en qué fecha empiezan a entrar en funcionamiento a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra Constitución, que sigue siendo la de 1917, tiene más de 100 años y por ende es el documento con mayor respeto que debemos de tener. Todos los mexicanos deberemos saber cuáles son los artículos que nos defienden y cuáles son las leyes que emanan de él. Por ejemplo, la ley federal, la Ley General de Educación, la Ley Federal de Salud, la Ley General del Trabajo, entre otras. Muy bien, les agradezco su tiempo y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego.